El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, déjenme decirles que me siento honradísimo de contar con la sintonía de mi doctor Juan Pacimiño, connotado historiador, a quien lo apreciamos y lo admiramos y lo respetamos. No sé si ya regresó mi doctor porque estaba en Italia, pero nos está escuchando, gracias. Y me recuerda, ¿no?, este dato histórico. El doctor Julio César Trujillo fue director del Partido Conservador que hizo alianza con la Democracia Cristiana de Osvaldo Hurtado y se creó la Democracia Popular Unión Demócrata Cristiana. Así pasó a llamarse esta organización política. Gracias por este dato histórico, estimado doctor Juan Pacimiño, con quien esperamos tener en los próximos días también una entrevista, porque sería interesante hacer esta valoración, estos análisis históricos respecto de los procesos electorales. Pero insisto, tremendo, ¿no? Hoy tenemos 16 precandidatos presidenciales. El número más alto fue en el año 2006. Todos querían la presidencia, ¿no? 2006, 13. Y el número más bajo, en el año 78-79, con apenas 6. Y en el año 98, creo que la clase política ya se olía la crisis que se venía, la del año 98, y no quisieron participar. Bueno, 7:44. Doctor Freddy Carrión, con 45 ya. Doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo. Gracias, doctor. A ver, hay un fallo judicial o una decisión judicial que se emitió en estos días tras un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo. En buen romance, lo que ha dicho un juez es que el Ministerio de Finanzas debe cancelar los salarios a los servidores públicos. Yo le pregunto, ¿es una decisión de cumplimiento obligatorio so pena de que ocurra algún tipo de acción judicial? ¿O podría quedar en simplemente un saludo a la bandera y en un propósito por parte de la autoridad judicial que no signifique el cumplimiento obligatorio por parte del Ministerio de Economía y Finanzas? Fabricio, sería muy lamentable y peligroso, sobre todo peligroso para un Estado de Derecho, que una resolución de un juez constitucional dentro de un proceso, de un debido proceso, en donde hubo la audiencia respectiva tanto para las instituciones del Estado demandadas o accionadas, como es el caso del Ministerio de Finanzas, Presidencia de la República, Ministerio de Trabajo y en la propia Procuraduría General del Estado. En una audiencia que luego de esta se da un fallo, una resolución judicial en la que declaran vulnerar un derecho y obviamente la consiguiente reparación integral, como digo, sería muy grave para la democracia, para el Estado de Derecho, que una resolución judicial no se cumpla. Si llegamos a ese nivel en donde una resolución judicial que tiene fuerza obligatoria, que tiene la fuerza coercitiva, es decir, emitida resolución, se cumple la resolución judicial. Si no lo hiciera las instituciones o cualquier autoridad del Estado, simple y llanamente caerían en el desacato que ameritaría la destitución y adicionalmente los procesos respectivos a nivel penal, porque se convertiría en un delito. Así que en este punto no estamos como para priorizar, como decía el ministro de Finanzas una vez que emitió la resolución del señor juez, para seguir priorizando a qué funcionario se le paga y a qué funcionario lo hacemos esperar otros días más, porque para todos la remuneración es fundamental, imprescindible para atender sus necesidades. Por ende, esta resolución se debe cumplir de manera obligatoria e inmediata. Ahora, el ministro de Economía y Finanzas, usted lo ha dicho, efectivamente puede tener argumentos, puede decir que no hay liquidez en la caja fiscal, que están esperando que lleguen unos recursos, que por el momento no se les puede pagar a todos, que se ha priorizado el pago para algunos, porque está claro, yo he hecho durante los últimos 2 o 3 días preguntas públicas a la audiencia respecto a si les pagaron los sueldos. Hay, por ejemplo, un segmento del sector público que dice que ya les han pagado julio y agosto. Hay otros que dicen que les pagaron solamente julio, pero que no les pagaron agosto. Hay otros que dicen nos pagaron el 80% del sueldo de un mes y todavía no nos pagan el mes de agosto. Hay otros que dicen que no les pagan las liquidaciones. Hay otros que dicen que no les pagan desde hace 3 o 4 meses en el mismo sector público. ¿Cómo entender esto, doctor? Y ese ha sido uno de los derechos que se encuentran vulnerados, el trato igualitario. Todos somos iguales ante la ley, no podemos tener ningún tipo de discriminación. Porque yo hago esta pregunta que ya lo hemos hecho en la audiencia, en donde, como usted menciona, el señor ministro de Finanzas argumentó efectivamente que no hay dinero, no hay liquidez, no hay dinero en la caja fiscal, que él no puede ser ningún mago para
generar dinero y que obviamente el dinero se cancela o se entrega a los recursos públicos en función de las necesidades. Pero ahí la pregunta que surge es, ¿cuál es la categoría o la calificación que tiene para categorizar a un funcionario para pagarle inmediatamente, al otro funcionario hacerlo esperar unos 15 días y a otros hacerlos esperar como 30 o 60 días? ¿Cuál es el criterio calificador? Porque a criterio del Estado, algunos funcionarios públicos son más importantes que otros. Y eso indudablemente va en contra del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tanto es así que el propio juez lo declaró de esa manera. Y los argumentos, cualquier argumento que pueda tener en este momento el ministro de Finanzas, ya no son necesarios ni mucho menos justificativos o eximentes de cualquier responsabilidad, porque ya tuvo la oportunidad para explicarlo. Y de hecho, en la audiencia justamente generó o argumentó de que no había dinero, no había recursos en la caja fiscal, que había iliquidez, que el país estaba en una crisis, y pese a todos esos justificativos, el juez resolvió con la obligatoriedad de esta resolución de que se cancelen de forma obligatoria e inmediata las remuneraciones. Así que a cumplir, esa es una decisión judicial, se la tiene que cumplir, y un elemento adicional, Fabricio, no se pueden establecer este tipo de categorías o priorizaciones. El funcionario público es tan importante aquel que ejerce una tarea de seguridad como aquel docente que está en una escuela o está dando clases a través de medios virtuales a niños, niñas y adolescentes del sector rural. No puede categorizarse, ni mucho menos generarse estos elementos de a unos sí, a otros no. Para todos se tiene que cancelar de forma oportuna y obligatoria. Ahora bien, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿la resolución judicial dice que el pago es inmediato o le da la posibilidad que se tome unos días o unas semanas al Ministerio de Economía? En este punto hay dos resoluciones o 2 puntos de la resolución, para decirlo mejor. El primero es que la cancelación tiene que ser inmediata, es decir, en los primeros 5 días de este mes tiene que cancelarse la remuneración atrasada del mes de agosto, la que también se tenía prevista o retrasada de julio, indudable, julio y agosto. Y también dispone, para evitar de que cada mes tengamos que llegar con acciones de protección, se dispone que los primeros días de cada mes, los primeros 5 días de cada mes, se tiene que cancelar al sector público, a los funcionarios y funcionarias del sector público, se les tiene que cancelar la remuneración. Esas dos son las obligaciones como parte de las medidas de reparación cuando hay una vulneración al derecho. Por lo tanto, se ha establecido el tiempo, se ha establecido el plazo en que deben cancelarse las remuneraciones y al Ministerio de Finanzas, al Gobierno Nacional, le toca cumplir. Correcto. Dejemos ese tema, hablemos también de otros temas. Recibo un mensaje en este momento por parte de una internauta, doña Vicky Sam. Dice, le voy a leer textualmente el mensaje de nuestra oyente. La Defensoría del Pueblo de Adorno, a mí me cobraron unas planillas exageradas de agua por $100 mensuales por 3 meses. Dice, me llamaron de la Defensoría y parecían funcionarios de Interagua justificando el alza de la planilla. Al final me toca pagar. Yo creo que sería interesante saber y explicar cuál es el rol, señor defensor, de la Defensoría y qué responder a esta inquietud que acaba de señalar nuestra oyente. Sí, es muy importante el criterio de la ciudadanía. Yo le recuerdo que como Defensoría del Pueblo también se presentó una acción de protección cuya resolución del juez determinó que las planillas de consumo de energía eléctrica, inclusive de agua potable, tienen que ser dadas de baja para refacturarse en función del consumo real, del consumo que se hayan dado en los hogares de las familias. Esa fue una disposición del juez. El punto está, Fabricio, en que al darse una resolución del juez, indudablemente que hay que hacer un proceso de seguimiento. Lo que nos está pasando también en el caso de las facturas o del consumo eléctrico en las provincias de la costa, específicamente de Guayaquil, del Oro, de Los Ríos, de Babahoyo, de Machala, en donde también tuvimos una resolución de un juez a petición de la Defensoría del Pueblo para dar de baja esas facturas con consumos irreales o consumos excesivos. Ese es nuestro papel. Nuestro papel es estar observando, haciendo el seguimiento de que las autoridades públicas cumplan con su trabajo, porque este es un tema de las autoridades energéticas, de las empresas de distribución de energía eléctrica, de Arconel. Pese a eso, con este incumplimiento acudimos ante instancias judiciales para que a través de una resolución judicial que tiene la fuerza ejecutoria, se los obligue a cumplir
adecuarse al procedimiento constitucional, pero sobre todo se llegue a declarar, como efecto se lo ha hecho, las vulneraciones a los derechos y la correspondiente, que esto es lo fundamental, reparación. Y en eso indudablemente hemos estado y hemos logrado a través de estas acciones judiciales que se han presentado. El tema es que ustedes legalmente no tienen capacidad sancionatoria y tampoco tienen capacidad, digamos, de obligar, por ejemplo, a una empresa eléctrica, a una empresa de agua potable a devolver valores, a no cobrar o a cobrar valores diferentes. Ustedes no tienen esa capacidad, doctor. No, definitivamente. Nosotros somos una institución que, de acuerdo a los principios de París que regulan, que organizan a las instituciones nacionales de derechos humanos que fueron emitidas por Naciones Unidas, recogidas por nuestro país en nuestra Constitución, obviamente somos una institución que ejerce una magistratura ética. A través del exhorto, el pronunciamiento, sugerimos, solicitamos que las autoridades de control, las autoridades de gobierno, que obviamente tienen la competencia, actúen. Esto, Fabricio, en términos normales, cuando una institucionalidad funciona, no deberían existir este tipo de inconvenientes. Lamentablemente, cuando hay problemas en la propia institucionalidad, cuando hablo de esto, hablo a nivel general, surgen este tipo de problemas en donde no ejercen los debidos controles, se generan este tipo de vulneraciones de parte de las propias instituciones públicas, y es ahí donde la Institución Nacional de Derechos Humanos actúa, responde a favor de la ciudadanía para generar las reparaciones debidas, obviamente, de las propias instituciones que han cometido estos actos. Ese es nuestro papel, que se encuentra reconocido en la Constitución, y obviamente lo hemos venido de parte de la ciudadanía, junto a la ciudadanía, reclamando, exigiendo y obviamente articulando las acciones jurisdiccionales que eso sí nos permite la ley para garantizar y sobre todo a través de una resolución judicial permitir la reparación de los derechos vulnerados. A propósito de una pregunta que acabo de recibir, le consulto al señor defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, que nos acompaña en esta mañana. La reducción del salario y la reducción de las horas de trabajo. Hay un principio constitucional que dice a igual trabajo, igual remuneración, pero resulta que hay también una discusión sobre si se han conculcado los derechos de los trabajadores porque les han rebajado el sueldo argumentando el contexto de la pandemia. Se han emitido acuerdos ministeriales, se aprobó la mal llamada ley de apoyo humanitario, donde se establece también igualmente este tipo de prerrogativas, pero nos piden que le preguntemos cuál es la opinión de la Defensoría del Pueblo sobre la reducción de los salarios para trabajadores tanto del sector público cuanto del sector privado, y si eso se puede considerar una vulneración de derechos, doctor. Bueno, respecto de la ley de apoyo humanitario, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad respecto de todo el apartado y los artículos relativos al trabajo. Recordará que en la ley de apoyo humanitario se establece la precarización de las relaciones laborales, la flexibilización de las relaciones laborales, el bajar la jornada de trabajo prácticamente al 55% con la consiguiente remuneración. Eso prácticamente es un atentado, una vulneración a los derechos de los trabajadores, si hablamos en el sector privado, definitivamente. La remuneración básica que antes estaba en los $400, ahora ha bajado cerca de $240, $260. Eso indudablemente que genera una vulneración a los derechos en el campo del sector privado. En el sector público ha habido decretos que se han emitido para tratar de regular las jornadas de trabajo. Hay ciertos sectores a los cuales nosotros hemos sido sumamente críticos, como por ejemplo el docente, el magisterio, que obviamente ejerce una jornada de trabajo más allá de las 8 horas, que adicionalmente sus remuneraciones son bastante exiguas, y que sobre la base de eso se tiene que priorizar, y en ese punto sí, priorizar ciertos sectores que obviamente pueden o deben garantizarse la remuneración y la jornada completa, sobre todo la remuneración, porque como digo, es bastante exigua frente a sus competencias y obligaciones. Sobre la base de eso es donde uno tiene que discernir en qué punto estamos frente a este tipo de derechos y de esa manera tratar de garantizarlos. Insisto, hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte, que obviamente hasta el día de hoy no resuelve, junto con organizaciones sindicales, que esto es importante, varias organizaciones sindicales o representantes de trabajadores, en función de la línea de garantizar los derechos de los trabajadores. Señor defensor del pueblo, ¿hay alguna acción que su despacho haya dispuesto o esté desarrollando
sobre los valores que cobran las clínicas privadas. Digamos, se han dado casos espeluznantes en el contexto de la pandemia del COVID. La semana anterior, por ejemplo, Silrat, mi compañera, hizo una entrevista de una persona cuyo familiar estuvo ingresado durante varias semanas en una unidad de cuidados intensivos y le correspondía pagar una factura de $150,000, una cosa de locos. Y estaban justamente haciendo una colecta para tratar de recaudar dinero. Hace pocas semanas igualmente se conoció de otra persona, me parece que en el Cantón Rumiñahui, una factura sobre los $74,000. Digo, ¿se ha hecho alguna acción sobre este tema en el contexto de la pandemia, doctor Freddy Carrión? Bueno, ahí hemos actuado en dos niveles. Lamentablemente, cuando estamos hablando de un tema privado, porque las clínicas privadas son como un negocio cualquiera al establecer una cotización, una facturación en donde el cliente, en este caso el paciente, obviamente si se somete a los servicios de un negocio, de una clínica privada, los tiene que cancelar. En ese punto no podemos actuar. Lo que sí hemos venido actuando, y hay dos, por eso le decía, dos puntos en los que realmente nos ha interesado porque hemos visto un abuso de parte del sector privado, es cuando han retenido al cadáver o a la persona que ha resultado o que se ha beneficiado de un tratamiento a costa del pago de la factura. Han retenido los cadáveres. En el caso de Quito, más de 8 clínicas privadas que han retenido, han constituido al cadáver o a la persona que está recibiendo el tratamiento como en prenda hasta que cancelen los familiares facturas que, como usted menciona, van en el orden de los 20, 30, $70,000. Es el caso más ejemplificativo, hasta $75,000 a cambio de que la persona cancele, si no, no podía salir del servicio, de la clínica. O sea, y eso indudablemente que hemos presentado las acciones constitucionales porque no se puede constituir a la persona como objeto de prenda por un tema de una facturación a nivel privado. Pero usted esto, perdón que le interrumpa, doctor, esto que está señalando termina siendo atentatorio hasta contra los derechos humanos, es decir, que una clínica retenga un cadáver y no le entregue a sus familiares hasta que no paguen. Pero por supuesto, Fabricio, no solamente que es atentatorio a los derechos humanos, sino indignante, porque no estamos hablando de facturas de $2,000, $3,000, sino sobre los $75,000 por un tema de la pandemia del COVID, que esto es importante, no es por otro tipo de enfermedades. Está declarada la pandemia no solamente a nivel del Ecuador, del nivel del mundo, por lo tanto, este es un tema de salud pública. Y al ser un tema de salud pública, era y sigue siendo obligación del Estado haber declarado de servicio público las clínicas y hospitales privados. ¿Qué significa esto? Que por una paciente que ingresa a ser atendido por temas de COVID, no puede generarse este tipo de facturación tan elevado, porque de lo contrario, prácticamente las clínicas y hospitales privados simple y llanamente no están prestando este servicio necesario para la ciudadanía, dado el colapso en el servicio público. Correcto. Otros países, solo para ponerle en contexto, en Perú, clínicas y hospitales privados que se resistieron a prestar este servicio público, el presidente de la República incluso amenazó con la expropiación. Acá en el Ecuador no hemos topado en lo absoluto dicho tema. Doctor, para cerrar sobre este tema que realmente es espeluznante, me he quedado loco con lo que acaba de decir. Práctica me parece totalmente deleznable de algunas clínicas. Para cerrar, le quiero preguntar, ¿tiene tal vez su despacho alguna postura sobre la situación de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, cuya audiencia de revisión de medidas cautelares será el lunes en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha? Lo que dicen los abogados, varios abogados, incluso ayer le hicimos esta pregunta al jurista Felipe Rodríguez, que estuvo con nosotros, nos atendió vía telemática. Lo que explican los abogados es que cabe una revisión de medidas alternativas a la prisión preventiva si es que se ha dado un incumplimiento de esas medidas. Por ejemplo, si es que una persona no se ha presentado los días que debe presentarse ante autoridad judicial, o si, por ejemplo, le han puesto el grillete y se sacó el grillete, o sea, estoy poniendo un ejemplo hipotético, o si decide irse a otra ciudad y no informa, ese es incumplimiento de medidas alternativas, en cuyo caso sí procede la revisión. En este caso, la Fiscalía aduce una intención supuesta de la prefecta de solicitar asilo político a México. El gobierno mexicano, a través de la embajada de ese país en Quito, ha ratificado, tanto en la cuenta Twitter cuanto en una comunicación que se difundió el día de ayer, que no hay ningún pedido oficial de la prefecta de Pichincha para que sea considerada su asilo político en ese país. ¿Cómo entender esto? No sé si usted tiene alguna posición sobre el caso de la prefecta de Pichincha, doctor Freddy Carrión.
Sí, Fabricio, bueno, primero para comentarle que nosotros desde el inicio de los procesos penales que se ejecutaron o que se iniciaron contra las personas desde o a consecuencia del mes de octubre, hemos iniciado la vigilancia del debido proceso como parte de una de nuestras competencias. Vigilancia del debido proceso y nos mantenemos en esta vigilancia. Al ser observadores del debido proceso, al ser observadores del desarrollo de este proceso, nos encontramos al tanto de las condiciones en las que se está desarrollando este proceso penal. Sobre la base de esto, y como ya lo han manifestado algunos juristas, de los cuales compartimos el criterio de que la medida sustitutiva que en estos momentos tiene la prefecta de Pichincha, dado que fue en un momento prisión preventiva y le sustituyeron por el grillete y por la presentación, no puede cambiar el estado actual en el que se encuentra, salvo que existan elementos objetivos suficientes que determinen que efectivamente hay un riesgo de no comparecencia al proceso penal. Y esto es muy importante decirlo, Fabricio, porque lamentablemente, y en esto tenemos los números, las estadísticas, que en las cárceles, en los centros de rehabilitación social, la prisión preventiva está en un 30% aproximadamente. ¿Qué significa eso? De que en la mayoría de las cárceles el hacinamiento obedece a las prisiones preventivas, cuando quienes deben estar en las cárceles es obviamente las personas que han sido sentenciadas. Eso genera hacinamiento carcelario y los problemas que, como todo mundo sabe, se han generado al interior de cada uno de los centros carcelarios. Sobre la base de eso, la prisión preventiva no puede convertirse en un anticipo de pena. Es justamente una medida para garantizar la inmediación o la comparecencia del procesado al proceso como tal. Por lo tanto, si las condiciones no han cambiado en cuanto a que no hay riesgo, que no ha habido ningún tipo de elemento objetivo de que amerite el cambio de medida, es inaudito que empecemos a cambiar, generar todo un sinnúmero de decisiones que son a nivel judicial cuestionadas y que orientarían a un tema de persecución. Como institución de derechos humanos, nos interesa que se garantice el debido proceso, que se garantice adicionalmente la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. No podemos invertir y considerar que todas las personas son condenadas, son culpables hasta que se demuestre en sentencia su inocencia. Es al revés, y hay que garantizar este principio básico de cualquier Estado de Derecho, que es la presunción de la inocencia. Y como insisto, hay una medida sustitutiva que se encuentra vigente, que no han cambiado las condiciones, y es necesario en garantías del debido proceso que obviamente se las mantenga. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga un buen día. Igual a usted, Fabricio. Muchas gracias. Gracias. El doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, aquí en A Primera Hora.